Gusto volvernos a encontrar por aquí. Bueno, vamos a tener, bueno, quiero comentarles, jóvenes, que este día, pues, vamos a ver una actividad, a las 5:30. Se va a desarrollar una actividad del área de servicios espirituales. Entonces vamos a estar conectados con ellos. Ellos ellos van a venir aquí a visitarnos y pues hay una serie de actividades que ellos van a hacer con el grupo. Yo lo voy a estar evaluando. Les voy a poner unas preguntas allí en el campo virtual para que ustedes las contesten de acuerdo a lo que ustedes vean también en ese espacio. Así que eh, eso va a durar de 5:30 a 6:30. Así que les comento pues esa situación. Vamos ahora, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta con referencia a la guía que tenemos ahí pendientes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos ahí, jóvenes? ¿Cómo vamos? Estamos, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que ustedes quisieran que les dirigieran. ¿Está bien? Bueno, vamos vamos a continuar con el tema que se nos quedó la semana pendiente sobre la historia de la psicología. Recuerden que nos quedamos en las 3 preguntas. Entonces hoy vamos a entrar en la parte de ¿cómo se llama? De la historia de la psicología. Así que vamos a entrar en esa parte ahí. Estamos dando la bienvenida a los que se nos van juntando en este momento. Por aquí vamos a ¿no se han sentido en estos días en la universidad o recibiendo sus clases, jóvenes? Ahí la llevamos. Acostumbrándose a la nueva modalidad. Yo tengo una pregunta. Dígame. La guía que tenemos que entregar, ¿para qué fecha es? Es para el día del parcial. El mismo día del parcial lo vamos a entregar. Sí. Oh, ok, El gracias. día del parcial. La fecha, no sé si se la dije por ahí, jóvenes. Bueno, voy en este momento a compartir. Nos quedamos por aquí, jóvenes. La semana pasada nos estábamos conociendo, estábamos hablando de varios aspectos. Quiero ver aquí el chat cómo estamos.
No dijo fecha de parcial. ¿Cómo no? Lo dijimos, pero se lo voy a volver 2 a de decir. marzo. De marzo, ahí está en el planteamiento, ahí está la fecha, ahí está toda la información, pero yo les digo ahorita para que quedemos bien claros, sería el 2 de marzo, miércoles 2 de marzo sería, 2 de marzo. Quiero ver cuánto tenemos ahora, hoy es miércoles, ¿sí? Sería el 2 de marzo. Bueno, jóvenes, estábamos discutiendo esta parte, ¿se acuerdan? Estábamos hablando sobre por qué es pertinente pues estudiar esta asignatura. Y mencionábamos pues estos 3 elementos ahí. Entremos a la parte de la historia, de la psicología, jóvenes. Decirles pues que la psicología ha venido evolucionando, empezando pues también por su definición. Antes pues la palabra psicología proviene de 2 voces griegas, psiqui y logos, y la palabra psiqui pues significa alma o espíritu, y la palabra logos es estudio tratado. Si en su momento pues esta definición pues definió pues el concepto de psicología, pero también como el tiempo va pasando, hay más investigación, entonces la definición pues era muy limitada, o también pues dejaba mucho que, ¿cómo se llama? Dejaba muchas cosas al aire. Por ejemplo, pues cómo medir el espíritu, cómo medir el alma. Aunque hay religiones pues que nos hablan del alma y del espíritu, y está bien. Pero había quedaba mucha la especulación. Pero actualmente pues ya no se concibe por su derivación etimológica, sino que encontramos una variación en su significado, y lo que nos dice pues que es el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales. Así que esta definición ya es un poquito más, ya permite pues abarcar muchos elementos, tanto biológicos como de comportamiento. Entonces, es así pues como se logra llegar a esta definición. Pero aquí les presento 3 definiciones, jóvenes. La primera, pues, que es una ciencia de los fenómenos psíquicos, o sea, de las funciones cerebrales que refleja la realidad objetiva. Cuando hablamos de fenómenos, pues no estamos hablando de cosas raras, ni cosas en la cual no tengo una explicación, sino más bien enfocado al punto de que hay cosas hay procesos, pues, que no las podemos decir que se le van a dar a todas las personas, o se van a manifestar en todas las personas, sino que hay aún comportamientos que van a requerir, pues, de mucha investigación. Pero ahí tenemos la memoria, ahí tenemos la inteligencia, que son funciones de nuestro cerebro que reflejan la realidad objetiva. Lo que ahorita estamos haciendo, pues lo que ahorita estamos nosotros tratando la manera de hacer en cuanto al aprendizaje. También es una disciplina académica, pues quiere decir que hay maneras de poderla estudiar, de aprender, de que se puede enseñar, de que está, vamos a decir, validada por la academia. También es una profesión. Al salir o al terminar la carrera de psicología, pues alguien se puede dedicar a esto. Y también es una ciencia, ¿verdad? O sea, aporta a la humanidad, ¿verdad? Ese conocimiento para mejorarlo. Y que todo esto que les he hablado, trata el estudio de los procesos mentales y de la conducta del hombre. También, jóvenes, es el estudio científico del comportamiento, ¿verdad? Como tal, la psicología pues describe el comportamiento, el qué. Por ejemplo, en muchos casos
Hay personas que sufren una situación traumática, por mencionarles, hace 6 meses, pero en el momento no hubo ninguna reacción. Pero 6 meses después empieza a haber ciertos comportamientos que la persona no los puede explicar. Entonces, ahí, en ese momento, pues, las personas dicen, bueno, ¿por qué me está pasando todo esto? Entonces, la psicología, pues, ayuda a eso, a saber el qué, y trata de explicar las causas del mismo, el por qué se dio esto. Y algunas veces es por un duelo no resuelto, muchas veces es situaciones traumáticas que se sufren muchas veces en el hogar, muchas veces también en el trabajo, que, por ejemplo, alguien cambió de trabajo y llega a un nuevo trabajo con nuevas personas, a algunos les cuesta, o por el hecho también de que algunas, en el caso de los niños, cambiarse de colegio, los padres, pues tranquilos, se van a otra ciudad, empiezan a trabajar, y los hijos no, los niños no se adaptan, entonces empiezan a tener conflictos en el colegio, no quieren ir no les cuesta aprender. Entonces, ahí es donde la psicología pues da las causas del por qué se da este tipo de situación. La psicología también, jóvenes, tiene un objeto de estudio, que es la conducta, el comportamiento humano y los procesos psíquicos o psicológicos. Esto pues corresponde a un conjunto de procesos internos que deben de ser entendidos como una propiedad de la actividad cerebral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un objeto, muchas veces a la psicología se le tilda de que puede manipular o puede jugar con la mente, o que rápidamente puede leer el comportamiento de una persona. Eso no es verdad, eso no es así, tan simple como se dice. Pero si tiene un objeto, tiene una función que es el estudio de la conducta. Entonces, para dar un diagnóstico, se necesita estudiar la conducta, comportamiento humano, los procesos psicológicos o psíquicos. Y esto tiene que ver pues también con la actividad cerebral. El cerebro es algo importante en el comportamiento de los seres humanos. Definitivamente, por eso decimos pues que el cerebro pues influye en, muchas acciones, en todas las acciones de nuestro organismo y también de la conducta. Aquí vemos la historia de la psicología, jóvenes, muy puntual. A finales del siglo XVI, jóvenes, ya la psicología empezó a dar sus primeros indicios de vida, pero todavía pues no tenía esa fuerza. Pero ya a mediados del siglo XVIII ya se generaliza el término psicología. Ahí aparecen autores como Wilhelm Wundt y otros anteriores. También aparece William James, todos los que hemos en alguna medida ya, que los vamos a ir conociendo. Ya las personas asistían a los consultorios, universidades empezaban a dar ciertos seminarios o ciertas enseñanzas. Y ya pues un poquito más allá también aparece Sigmund Freud, y que él fue uno de los que aportó mucho a la explicación o a la génesis de los trastornos mentales. Pero vamos a decir, jóvenes, que las primeras ideas psicológicas pues surgieron de especulaciones metafísicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues muchas veces eventos que no tienen una explicación científica, pero que quizás en alguna medida se pueden dar. Entonces, y también de ideas religiosas. Muchas veces las personas, por ejemplo,
miraban a una persona con, como lo hoy lo conocemos, con esquizofrenia o alguna situación de, ¿cómo se llama?, desatención de la realidad, entonces las personas pues decían, pues una maldición, un Dios lo ha castigado. Por otro lado, también lo hablaban de dos maneras. Una es una maldición y otros también una virtud. Otros también lo mezclaban con cuestiones de pasión y locura. Cuando, por ejemplo, los autores en los teatros griegos, los emperadores también, muchos de ellos tenían conductas bien perturbadoras, ¿no? Algunos hasta disfrutaban, pues, ver sufrir a otros. Entonces, muchas veces pues eran personas pues que tenían problemas mentales, dificultades mentales. Pero la gente le decía pues es un dios o es un semidios, bro. En otros casos también maldición. Eh, y ahora pues en la actualidad, quizás estamos, en la actualidad hay ideas todavía de ese tipo, ¿va? Por ejemplo, si alguien dice, tengo mala suerte, alguien ha hecho daño, y las personas, pues, o no me va bien en la vida, me voy a ir a hacer una limpia, voy a ir a hacer algún ritual, pero muchas veces lo que sucede es que la gente no quiere cambiar sus maneras de hacer las cosas, y esto tiene que ver, pues, también con creencias y todo eso, pero en ese momento los griegos, pues, ya explicaban con anterioridad el pensamiento racional, o sea, la parte, vamos a decir, científica, o sea, el conocimiento, indagar, como una manera pues de explicar las cosas. Es así pues como aparecen también estos personajes que en algún momento en la vida de estudiante hemos aprendido, por ejemplo Sócrates, Platón, Aristóteles, que fueron pues los íconos, pues vamos a decir, de la filosofía, los que pues abrieron ese campo y eso pues en todas las áreas, ¿no? Entonces, ellos pues se les conoce como filósofos de la tradición humanista, ¿no? Ellos establecieron la epistemología como una manera pues de enmarcar el conocimiento, encuadrar el conocimiento del ser humano para saber, pues, por ejemplo, su naturaleza, los métodos que utiliza, también conocer los límites del conocimiento humano. Y aquí pues hablamos de una palabra de la filosofía, que es el amor a la sabiduría. Por eso algunos dicen que la psicología pues tiene mucha relación con la filosofía, o surge también de ahí. Por eso las nuevas corrientes filosóficas e empiristas pues exigieron pues un cambio de pasar de la especulación a la ciencia experimental. Así que allí es pues donde ya la psicología pues empieza a tomar un poquito más fuerza cuanto a las aportaciones que estaba brindando. Es así como aparece Wilhelm Wundt en 1861 y pues ya la psicología en este momento pues se convierte en una ciencia experimental, ya vamos a decir se instaura como una ciencia dotada de objetos y métodos propios del estudio. Yo quiero preguntarles a ustedes cuál es el objeto de estudio de la psicología. Vamos a ver, jóvenes. ¿Alguien me quiere ayudar a responder, por favor? Podría ser el ser humano. Ser humano, muy bien. Vamos a ver, jóvenes. La mente humana. ¿Cómo dice? Sería la conducta y la mentalidad humana en sí. Muy bien, está bien. Conocer a Creo que también podría ser en la área de los pensamientos, la área en la que sienten y en la que actúan los humanos. Puede ser un objetivo muy importante de la psicología. Muy bien, está bien. Excelente, muy bien con lo que me han dicho. Aunque ahí hay una definición que nos permite hablar sobre el objeto de estudio de la psicología, la conducta, el comportamiento humano. Muy bien, señorita Daniela, pero hay algo más ahí que le falta.
Hay otro elemento ahí que falta. Usted mencionaba también los procesos psíquicos y psicológicos. Eso, cabal. Ahí está. Entonces ya se complementan los dos para decir, pues, cuál es el objeto de esto. Por eso, mucho charlatán, pues, anda ahí diciendo, pues, algunas cosas en cuanto a la psicología, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que procuramos, pues, o lo que se procura en la psicología. Bueno, muchas gracias. Eso es bueno, guarden esa definición porque nos va a salir en el primer corte. Gracias. Ahora, aquí aparece Wilhelm Wundt, él se le dan mucho, se le conoce también como el padre de la psicología, ¿no? También pues porque él pues crea el primer método de estudio propio de la psicología, que es la introspección. ¿Y qué es la introspección? Pues la autoobservación de lo que se experimenta en la conciencia. También en 1879 en Leipzig, Alemania, se crea el primer laboratorio de psicología fisiológica. Con esto que ya él hace, ya se le puede decir que la psicología ya es una ciencia. ¿Por qué? Porque ya tiene un objeto, ya tiene un método, y ya tiene en alguna medida instrumentos que le permiten poder dar ya una definición. Ahora, esta parte que les he comentado es allá en Europa. Europa se estaba dando pues esta nueva ciencia. Ahora, aparecen en este lado del continente, esta parte del mundo, aparece John Watson. Definitivamente él tuvo que ir a conocer los trabajos que se estaban haciendo allá en materia de psicología, cómo se estaba viendo la psicología. Y él, pues, al final hace un análisis y él dice, pues, mejor toda esa gente debería de abandonar lo relativo a la mente porque no conocemos lo que verdaderamente hay en la mente y dejar de estudiarla y solo, pues, concentrarse en el comportamiento dado. Es así, pues, como ya empieza a surgir una nueva manera de ver la psicología, como es el conductismo. Aquí algunos exponentes, pues, son Skinner, Pavlov, bueno, el mismo John Watson, en esta parte del continente ya. Entonces, allá era la mente y aquí era la conducta. Ahora, pregunto a ustedes, ¿quién en la actualidad, basándonos en lo que ahora sabemos, quién tenía la razón? ¿Tenían la razón? ¿Había uno que tenía la razón? ¿O los dos tenían la razón? Desde hoy, viéndolo desde aquí hacia atrás. Sus comentarios, por favor, en este momento. ¿Escucharon, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién tenía la razón? Ahora que usted ya conocemos un poco el panorama, ¿quién tenía la razón? ¿El estudio de la mente o el estudio del comportamiento? Que no los dos tendrían razón si lo vemos desde este punto, porque, o sea, uno se supone que estudiaba el comportamiento y el otro la mente, pero en realidad el comportamiento no puede surgir sin la mente, ¿o no? Bien. Muchas gracias por esa participación. Muy correcto. Sí, yo opino también lo mismo, de que ambas cosas van de la mano. Entonces, como la compañera dijo, no puede haber un comportamiento sin una mente. Entonces, dependiendo de lo que tengamos también en nuestra mente, así va a ser la forma en que nos comportemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, las opiniones de las señoritas, pues así es, los dos. En la actualidad los dos, en ese momento sí, uno decía, no,
¿Para qué vamos a estudiar la mente si no sabemos cómo definirla? Difíciles de campo. Posiblemente también los estructuralistas decían, no, ¿y para qué vamos a estudiar el comportamiento? No, si eso no es, no se puede, pues eso no se va a poder. Pero ahora sabemos que los dos dieron esos aportes para tener una definición de lo que es la psicología. A partir ya del año 30, jóvenes del siglo XX, pues ya la psicología es auténticamente científica. Y ya pues, como ya tiene un objeto, ya tiene un método, ya tiene también métodos, en ese momento, pues ya puede enfocarse de manera científica las más complejas formas de vida psíquica del hombre. O sea, medir, por ejemplo, inteligencia, medir situaciones, por ejemplo, hoy hasta se mide, por ejemplo, los niveles de estrés, ¿no? Hablamos de conceptos que ahora pues son muy, que están como siempre en esta moda de la investigación, como es, por ejemplo, la depresión. Entonces ahora, junto con otras ciencias también, pues dan los aportes en cuanto a esto. Pues, es así como surgen las diferentes escuelas o corrientes psicológicas. Vamos a decir, jóvenes, que la psicología se compone de varias escuelas o corrientes psicológicas que le dan ese soporte a la psicología. Hablemos de la primera escuela, jóvenes, la escuela estructuralista. Esta se ocupa, pues, como ya lo hemos estudiado, esto ahorita lo que voy a decir, jóvenes, ustedes van a llenarme el cuadro comparativo. Así que, si pueden tomar ahí alguna idea de lo que yo les voy a decir ahorita para llenar ese cuadro. Por ejemplo, el nombre de la escuela, ahí está, estructuralista. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? A ver si tengo el cuadro por aquí. A ver. Entonces, en el cuadro que tenemos allí, jóvenes, en el cuadro del numeral 3, por ejemplo, en la escuela que está ahí, la escuela estructuralista, ¿cuál es el autor? Wilhelm Wundt. ¿Cuál es la tesis e idea principal de la escuela? Se ocupa de analizar los procesos cognitivos. ¿Cuáles son los aportes? Crea el primer laboratorio de psicología y brinda el primer método que se llama la introspección. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Una que se compara con otra es el uso del método de la introspección. ¿Con quién? Bueno, ya se lo puedo decir más adelante. Así es como debemos llenar ese cuadrito. ¿Les parece, jóvenes? Sí. Vale. Sí. Vale. Entonces, pasamos a la siguiente escuela, la escuela funcionalista. Volvemos otra vez. Escuela funcionalista, William James. ¿Cuál es la tesis e idea principal? Pues determina pues el bienestar del individuo en términos de su capacidad de adaptación y funcionalidad. Entonces, eso es lo que ustedes van a ubicar ahí. ¿Cuáles fueron los aportes que brindaron? Pues una mayor claridad en cuanto a que el ser humano pues se adapta y es funcionable pues en cualquier ambiente en el cual se mueva. Aquí hablamos de 3 aspectos que ellos nos mencionaron. Miren, el mío yo, que es mi cuerpo, el ambiente social y la parte del pensamiento. Las ideas, todos estos elementos. Entonces, los funcionalistas no les interesa mucho a profundidad qué son, cómo es que se dan los procesos mentales, sino es cómo los usa. Aquí es cómo los usa, cómo se adapta, cómo es funcionable. Entonces, ahí vemos esas 2 escuelas. Pasamos a la otra escuela, jóvenes, que es la escuela psicoanalítica. Miren,
Sigmund Freud, médico neurólogo, austriaco, y él pues sostenía que la psiqui se divide en diversas capas que en ocasiones se oponen una a otra. Entonces, aquí hablamos de la conciencia o consciente, el preconsciente, el inconsciente. Entonces, la primera, pensemos en un iceberg, pensemos en un iceberg, jóvenes. Está lo que sale a la superficie, un poquito más después la gran masa que se esconde en el agua. Más o menos él describe al ser humano desde esa visión. ¿Qué es el inconsciente? O, perdón, ¿cuál es el consciente? Bueno, es lo que nosotros somos, lo que nos relacionamos con la parte interna y externa, y estamos como más en la situación real, de vivencia, que el ser humano puede manifestarse, puede hablar. Vamos a ver, por ejemplo, con qué se relaciona. Entonces, allí vemos esa parte, jóvenes, de el consciente. También lo asociaba Freud a la conciencia, pero más el saber estar aquí y ahora. Quizás podríamos decir esa parte, o sea, decir, bueno, cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias, qué es lo que yo, pues, me gusta, cuáles son mis conflictos. Todos estos elementos, jóvenes, podríamos decir de la parte, pues, del consciente, jóvenes. Y que, pues, está a la vista, no requiere esconderse, porque está a la vista. Está la otra, jóvenes, que es la parte del preconsciente. La parte del preconsciente está abajo de esa estructura del inconsciente, jóvenes, y que en alguna medida, jóvenes, podemos nosotros los seres humanos, decía Freud, y esto pues es desde la visión de Sigmund Freud, esta explicación, o de la visión psicoanalítica, que el ser humano pues puede acceder fácilmente pues a esta parte del preconsciente a través de recuerdo, a través de experiencias que tuvo y que en alguna medida quedaron marcadas por cuestiones emocionales. Y a esto yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quiénes tienen recuerdos de las edades de los 4 años a los 5 años? ¿Quiénes tienen recuerdos de algo que pasó? Y nos lo quisiera compartir, por favor. Yo podría compartir algo. Por favor, hágalo. Ayúdenme. Okay. Yo recuerdo que a los 5 años, me gustaba bastante comer zanahorias. Entonces, mis padres me dejaban que con el pelador, pues las pelara, ¿verdad? Entonces, sí. Recuerdo que un día había pelado una y se la di a mi padre. Y luego yo regresé a pelar otra y esta tenía algo adentro. Entonces, como niña y que no sabía mucho, entonces agarré un cuchillo para tratar de limpiarla, de quitarle lo malo que tenía, y entonces y me herí la mano, y fue una herida bien grande, y tuvieron que dar 8 puntadas, me tuvieron que ir al hospital, y fue bien doloroso. Muchas gracias, señorita Fabiola. Sí, correcto. Miren, ahí ya encontramos un elemento importante. Gracias, señorita, gracias, joven Milton. Para ella, un evento que le pasó fue algo con una carga emocional y también pues física, el dolor, ver sangre,
Y también ver la reacción de sus padres y salir para el hospital. Entonces, eso quedó bien marcado ahí y se acuerda. Ahora, cuando ella quizás, no sé si le pasa, pues que cuando en algún momento agarra una zanahoria, pues puede ser que se acuerde en algún momento de eso, no sé. O cuando mira. No, me acuerdo, pero ahora que estoy más grande, ya tengo 25 años, pues me da risa, pero en su momento sí fue muy doloroso. Muy doloroso. Pero en Sí. algún momento cuando usted mira a un niño que estaba jugando con algo que se pueda herir, puede ser que usted vaya y ayude. Sí, trato de tener mucho cuidado también con las cosas y dejarlas en un lugar donde no las puedan agarrar los niños también. Bien. Entonces, allí pero quizás lo que vamos es que primero fue una situación emocional y física muy, muy, muy intensa. Entonces quedó marcado ahí. Y rápidamente pues nos acordamos. Hay otras cosas que a ella le pasaron que no se acuerda muy bien. No es porque no tengan un cierto valor, sino que quizás no era el nivel de conexión emocional y física que hubo en ese momento. Por ejemplo, Milton nos dice las veces que me caí de la bicicleta. También es otra situación también. Margeli también nos dice cuando tenía 5 años me corté las pestañas. ¿Qué pudo haber pasado allí? La regañaron, se empezaron a reír los que estaban alrededor, como suele pasar eso. Entonces, hay cosas que la gente no se acuerda. Por ejemplo, yo recuerdo unas niñas que son como algo familiares míos. Un día la fuimos a ver y una le había pegado, le estaba como poniendo una trenza. No, se la estaba quitando, una trenza. Sí, una trenza era. Entonces, pero como estaba muy, muy, no se podía. Entonces la cipota lo que agarró fue una tijera y ¡fum! Le voló el pedazo y tiró Entonces la otra cuando vio eso empezó a llorar. ¿No? Hace poquito estábamos riéndonos de eso, estábamos recordándonos de eso y la otra no se acuerda. Pues. Pero la otra que sí sufrió la situación sí se acuerda que le quitaron el pedazo de cabello, así que tenía la gran marca por aquí. Entonces son cosas que se conectan, como nos dice la señorita Margeli, pues esa experiencia. Entonces rápidamente podemos acceder a eso. Pero hay jóvenes, hay otra estructura. Fíjense que esto del consciente y el preconsciente, que ya más adelante vamos a hablar, por ejemplo, vamos a mencionar esta parte por aquí. Aquí ustedes pueden leer un poquito más a esta parte, miren. Tiene mucho a nivel, vamos a decir, de el consciente y el preconsciente, porque como el yo es la parte del principio de realidad, lo conectamos rápido, nos acordamos rápido. Hay personas que se acuerdan, por ejemplo, cuando fueron a una playa con su familia y la pasaron bien bonito, se acuerdan, y ahora que ya están grandes, dicen, ay, me acuerdo cuando fuimos a la playa, nos gustó eso. Entonces, tenemos esos recuerdos. Pero hay otro, que es el inconsciente. Aquí, la teoría de Freud dice que dificulta el poder recuperar ese material que está muy debajo de la superficie de la conducta, fíjense. Así que el inconsciente, jóvenes, no es tan fácil el profundizar en esa experiencia. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. Y aquí voy a ponerles una definición, y aquí está, miren, que es el inconsciente. Primero vamos a decir, jóvenes, que son poderosos impulsos biológicos. Y Freud decía, o la teoría de Freud decía, que son principalmente de naturaleza sexual. Influyen en el comportamiento humano. Decía él que esas tendencias son inconscientes y nos crean conflictos entre el individuo y las normas sociales. Entonces,
decimos que el inconsciente, jóvenes, posee vida propia, que está hecho de motivos psicobiológicos básicos que se oponen a motivos conscientes y producen los principales conflictos. Después el ser humano actúa de manera irracional. Un maestro nos explicaba sobre el inconsciente y nos decía el inconsciente es como aquellas cosas que no queremos que nadie sepa y las escondemos, que no las podemos manejar el ser humano. No siempre esto se aplica a todo. También por eso también son corrientes psicológicas que no se van a aplicar a todo, pero decía él, entonces el ser humano no puede manejar eso. Entonces, como no la puede manejar, lo esconde. Y él decía, es como un cuarto que tenemos y ahí tiramos todas las cosas que no nos gustan, nos crean conflictos, nos da pena. Ahora, no es que lo hacemos nosotros, sino que nuestra psicología lo hace rápidamente, lo esconde rápidamente, lo esconde. Entonces, pero como dice ahí, tiene vida propia. Y le ponemos un candado y le ponemos una persona, un vigilante, que está ahí 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, está ahí, pendiente de esa puerta, que no salga. En algún momento quieren salir y él los reprime. Pero llega un momento en que el vigilante se duerme y botan la puerta y entonces salen y crean caos, conflictos, crean serios problemas. En algunos casos no, pero en otros casos sí. Por ejemplo, esa gente que le quita la vida a otro o a varios y ya se vuelve como una manía y entonces le gusta, pero da una cara totalmente diferente en la realidad. La gente dice, buena persona era, buen vecino era, hasta lo dejaba entrar a mi casa y ahí comíamos, no sabíamos qué asesino era. Y así suele pasar. ¿Por qué? Porque están ahí, poseen vida propia, causan conflictos. Y también, pues como dice, principales conflictos de la vida. Hay otras cosas que no nos causan, no pueden causar tantos problemas. Pero siempre en alguna medida el ser humano, dice él, no los dice, sino que los esconde, los oculta, pero llega un momento en que se desbordan y eso crean grandes problemas. Ahora volvamos a esta figura que les mencioné aquí. Esta es una estructura de la personalidad según la escuela psicoanalítica. Aquí hablamos del principio de placer, del id o el ello. Y el id, jóvenes, o el ello es el principio de placer. Busca la autosatisfacción. Tiene un componente animal, instintivo. Yo creo que todos los seres humanos les gusta, por ejemplo, el placer, el disfrute. Pero llega un momento en que tomamos decisiones y tenemos que dejar eso y decir, bueno, tengo que vivir en mi realidad. Pero hay personas que son muy dirigidos por esto, por el id o por el ello. Por otro lado, hay personas que son lo contrario, muy legalistas. Esta estructura, según Freud, nos presenta que es el principio de perfección, procura frustrar nuestros impulsos. Está basado mucho en las normas sociales. Y estas dos estructuras están a nivel del inconsciente, fíjense. Porque tanto los dos ni cuenta se dan, o muchas veces las personas no se dan cuenta de cuánto cualquiera de los dos influye en el ser humano. Algunos son muy dirigidos por el id, otros son muy dirigidos por el super yo. Uno en el caso del super yo, vive siempre enjuiciando, criticando, busca pues esa perfección. El otro no, el otro se desborda en cuanto al placer y a todo eso. Algunas personas, por ejemplo, cuando salen a trasnochar, pues
dicen, no, tengo que manejar, voy a tomar algo, pero no me voy a exagerar. Entonces, vamos a decir que tienen un equilibrio. El super yo, el yo, pues hace una integración de los dos. Pero hay otros que no, son muy dirigidos por el id. Dicen, tomemos, de todos modos ya a las 2 de la mañana ya no hay policías, ya no hay árboles, ya no hay curvas, toda la calle es recta. Entonces, y producen accidentes. O en otros casos, pues salen airosos, ¿no? Por otro lado, también, el ser muy perfeccionista también nos puede meter en problemas. Por el hecho que el ser humano se vuelve muy crítico y también muy duro. Puede llegar hasta no hacer algo hasta que no se cumplan ciertos criterios. Entonces también lo puede meter en problemas también. Por un lado, puede ser que las personas no lo quieran. Digan, no, hombre, muy raro, muy exigente, no, mejor no nos metamos con él. Por otro lado, también, lo puede meter en otro tipo de problemas. Por ejemplo, hay gente que mata a otro por eso. O sea, hay gente que, por ejemplo, por ser tan rígido, puede ser de que alguien quiera entrar a su casa y utilice una arma para defenderse, él en sus ideas. Y entonces mata a alguien por decir, no, es que nadie tiene que entrar a mi casa. Y quizá la persona estaba a cierta distancia. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Verdad que para llegar a tal punto de querer matar a alguien sería como algún trauma que se vivió? Porque siento de que una persona mucho puede lastimar a otra, pero no llega al punto de querer matarla, sino que por algún trauma que pasó, entonces llega a tal grado de actuar de esa forma. Pero no sé si yo estoy equivocada. Bueno, en esos términos, pues había que ver varios elementos, señorita Alison. Y quizás en alguna medida ver estos dos elementos junto también con lo que hablábamos del inconsciente. Como hemos dicho, pues hay personas que pasaron experiencias muy dolorosas, muchas veces en la etapa de la niñez, y se hicieron de la violencia o del acto de ser violentado a otra persona, pues como algo normal. Entonces puede ser de que esa persona, pues, el atentar contra alguien, pues, lo mire como algo normal. Su psicología, pues, esté en esa dirección, y también ahí, pues, ya hay una perturbación del comportamiento. Eso también tiene que ver con la cultura de violencia, que muchas veces se vive también en nuestro medio. Si pudiésemos tomar algunos elementos de lo que estamos hablando, hay personas que pueden ser muy tiradas al placer, ¿no? En el sentido que sienten placer por quitarle la vida a alguien, ¿no? Pensando por animales. Hay gente que empezó matando gatos, ¿va? Matando perros, y después, y si había violencia en la familia, pues también. Yo pienso que esos son como elementos, ¿va? Que se pueden dar en una situación, ¿va? Lo que decía la señorita Alison, los casos que hemos visto en el país, ¿va? Por ejemplo, el caso de Cojute, ¿va? De este doctor que era odontólogo y que le quitó la vida a su esposa, ¿va? Basándonos en las noticias, pues, vamos a ver, José Aguilar, dígame. Bueno, sí, buenas tardes. Yo lo que quería comentar era que si no consideraba que se basa en estímulos que tienen las personas, porque tengo entendido que la personalidad o sea, se desarrolla de cierta edad. En un rango de edad se desarrolla la personalidad, y al estar empapado de estímulos de violencia, como usted menciona, ya sea por violencia en la familia, qué sé yo, pues el contenido que se ve y todo eso, que
pueda provocar que una persona pues tenga ese comportamiento más agresivo. Y podemos citar casos de tiroteos en Estados Unidos. Eso también ya pues con un móvil, que es también el bullying, vea, o casos de agresión que se han dado dentro. Pero ¿no cree usted que se puede deber a estímulos como esos? Sí, sí, es que la pregunta o el comentario que la compañera Alison hizo tiene muchas situaciones en las cuales una persona puede caer en atentar con una persona. Entonces, hemos hablado el hecho de la cultura, el ambiente familiar. Otros también se van a la parte neurológica. Hay personas que ya traen ciertas estructuras del cerebro en la cual no pueden manejar, por ejemplo, la ira, y también tienen afectado la parte frontal, donde es la capacidad de razonar. También hay estudios de eso también en cuanto a la parte de la violencia. O sea, hay personas que no tienen la capacidad, por ejemplo, esta capacidad que nosotros tenemos en el lóbulo frontal, que nos ayuda, por ejemplo, a razonar, a como evaluar los problemas, a darle una resolución, y que en alguna medida dirigen los demás lóbulos. Pero si hay una situación allí, vamos a decir una lesión allí, entonces la persona puede actuar y no puede controlar su ira, y puede ocasionar ese tipo de situaciones. Entonces, puede ser desde la parte biológica también. Allí va también, metemos también los neurotransmisores también, que nos permiten también manejar algunos aspectos también de nuestras emociones, como también ya hemos hablado de aspectos exteriores, ¿va? De violencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿va? La cultura allá, todos tienen un arma, pueden tener un arma, se les es permitido tener armas en sus casas. Hasta una cantidad de armas de alto calibre, ¿va? Que se les permite, la ley se los permite. Y entonces podemos pensar un país muy desarrollado, pero hace eso lo que el compañero José Luis nos dice. Entonces tiene que ver con esos elementos. Algunos estudios pues hablan de situaciones, por ejemplo, de la infancia, de familias disfuncionales, cargadas de violencia, que son el detonante para que una persona pueda atentar con otras personas. Entonces, y la otra es la predisposición que alguien puede tener también a ese tipo de comportamiento. Y ahí viene, por ejemplo, la conducta, formar el carácter, va también. En alguna medida, algunos de nosotros venimos así, con esa impulsividad, ¿va? Que ya la tenemos a través del temperamento, ¿va? Pero si no estuviese papá y mamá diciéndonos, no, hey, cálmense, no haga eso, no le pegue a sus hermanos, no le pegue al animal, entonces, y a través de la educación, ¿no? Entonces vamos controlándonos. Siempre somos así, podemos quizás molestarnos, pero sabemos también en alguna medida controlar. O sea, hay muchos factores relacionados con eso que hemos venido hablando ahorita. Bueno, volviendo a esta parte del super yo, pues muchas personas son dirigidos por el principio de placer, o muchos por el principio de perfección. Los dos nos pueden meter en problemas. Los dos pueden hacer que hagamos algo que al final pues nos pueda meter en problemas. Y esto está muy conectado, está muy al nivel del inconsciente también. Entonces, aquí, jóvenes, vemos aquí hablamos del ello, ahí les dejo para que ustedes lo puedan analizar. Voy a irme a esta parte, jóvenes, hablando siempre voy a regresar más tarde a esto. Yo no sé, cuando ustedes los descubren en una situación, siempre hablando del ello,
del superego, ¿cómo reaccionamos nosotros, jóvenes? Cuando, por ejemplo, nos agarran, como decimos, las manos en la masa. ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo reaccionan a eso? Ahorita, por favor, micrófonos abiertos o también comentarios en el chat. Pues casi siempre que a uno lo agarran haciendo las cosas, como que trata de poner excusas el por qué lo estaba haciendo, o como diciéndome, no, alguien me dijo que lo hiciera, o si solo como que sospechan, decir, no, yo no fui. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que cuando al poner pues al descubierto los conflictos entre el id y el superego, porque muchas veces no queremos salir, pero otras veces sí, por ejemplo, yo quiero ir a trasnochar, pero si, por ejemplo, si está todo viviendo con los papás le dicen, no vas a salir, pero viene el superego y dice, te van a descubrir, te vas a meter en problemas. Entonces, allí toma la decisión y sale, lo descubre. Entonces, estos dos entran en conflicto, entra en funcionamiento pues el mecanismo de defensa, como una medida pues, para hacer frente a las situaciones difíciles en las que el ego, en este caso el ego, el yo, la otra estructura del centro, pues es la que en alguna medida pues da la cara. Creo que voy a meter aquí. Sofía dice, la señorita Sofía dice, yo creo que lo que más hace uno es enojarse porque lo descubrieron y le molesta que no le crean sus excusas. Muy bien, está bien. Entonces vemos esa situación. Algunos empezamos a dar una serie de historias, ¿no? Entonces, cuando el objeto principal, jóvenes, de los mecanismos de defensa es reducir la ansiedad. En algunos casos también refuerza el ego, o sea, si sale, hay mecanismos de defensa que ayudan a reforzar el ego, pero en la mayoría de los casos también son estrategias protectoras también, o sea, ayudan a poder enfrentar alguna situación. La defensa se puede dar de dos maneras. Miren, el primero, pues a través de un autoengaño, o sea, me van a creer lo que estoy diciendo, sí, así es. Por otro lado, la deformación de la realidad. O sea, ustedes están locos, yo no estuve ahí, usted es muy celosa, ustedes me quieren tener controlado. Entonces, la deformación. Entonces, los mecanismos de defensa reducen la ansiedad de la manera más eficaz cuando se operan de manera inconsciente. Ahora, vamos a decir que no van a solucionar el problema, porque ahí está. El problema perturbador va a seguir en esa situación. Yo les presento aquí algunos mecanismos de defensa, jóvenes. El primero es el aislamiento afectivo. Dice la señorita Carla, yo al momento de ser descubierta en algo utilizo mucho la manipulación. Está bien. Es mi método de ser muy serio, en mi método de ser muy seria, o llegar al punto de hacer un drama hasta que me crean. Está bien, muy bien. Se desmaya, llora, ¿qué? No sé, está bien. Fíjense que los mecanismos de defensa, jóvenes, y aquí yo se los presento. La primera es el aislamiento afectivo. En esto consiste en separar las emociones de la tarea que tenemos que realizar, si esta puede ser desagradable o no. Por ejemplo, un médico forense que hace una disección en un cadáver, me imagino que la primera vez pudo haber sufrido este médico, quizás llevarse esa impresión de hacer eso, pero ya con el tiempo utiliza el mecanismo de defensa y el elemento afectivo, y este mecanismo de defensa nos protege, porque imagínense cada vez que usted va a atender pacientes, cuando usted le toque la práctica ya en un hospital, vaya al hospital, imagínense cuántas necesidades llegan ahí, y si usted pues sale
el día siguiente que ya entrega turno, pensando en todos los que estaban en ese hospital y sufre, se va a enfermar, ¿verdad? Entonces ya no va a querer regresar. Entonces utilizamos el aislamiento afectivo, o sea, separar las emociones de la tarea que estoy haciendo. Algunas veces criticamos, ¿verdad? Por ejemplo, a un doctor, a una enfermera, cuando vamos al hospital, más a los públicos. Y es que no me quieren atender, decimos. Es que vengo con un dolor y nadie me quiere ayudar, pero es que de tanto que se ve y también por muchos otros factores de cantidades, pues muchas veces quizás no se puede hacer ayudar a la persona así de manera puntual. Pero las personas dicen, que estos médicos no tienen conciencia. Estas enfermeras no ayudan. Pero muchas veces es porque de tanto que han visto tantas cosas, que mejor pues dejan que el tiempo vaya pasando, no es porque ellos quieran, sino que es la misma situación en la cual se vive. Entonces, no sé si en pues nos fortalece. Igual también a una persona de atención al cliente. Yo no sé si alguien ha estado trabajando en atención al cliente a través de los call centers, y si es de una línea de quejas, ¿cuántas quejas no va a recibir? Insultos va a recibir, amenazas puede ser. Quizás la primera vez va a sufrir, pero después ya después sí, está bien, yo le ayudo. Mira, hijo de tantas que no, sí, dígame en qué le puedo servir. Aquí estamos, que no sé qué, sí, cuénteme. Dígame, señorita Graciela, cuénteme. De que cuando dijo eso del área de servicio al cliente, un consejo que yo antes trabajaba en un área así, pero un consejo que siempre me ayuda como a no tomarme las cosas personales, es entender que la persona no es que quiera atacarlo a uno, sino que es con la empresa. Entonces, uno al tener esa mentalidad, en cierta manera uno hace el trabajo más relajado porque sabe que no es contra uno. No sé, es como engañar a la conciencia, ¿no? Pero sí, eso siempre me ha servido y eso sirve en muchos escenarios, no solo en, ¿cómo se llama esto? Servicio al cliente, sino en muchas cosas funciona también. Entonces ahora ya sabemos que es aislamiento afectivo. Eso es lo que usted hace. Ay, Usted ha Jesús, trabajado. me acaba de diagnosticar, al parecer. Sí, usted lo que hace, usted ha trabajado en esa área. Sí, sí. Y en área de dinero, así como de residuos, imagínense, aún peor. Yo le Pero pregunto, sí. ¿Mm? ¿usted ha recibido algún insulto en ese Ay, tipo de trabajo? claro que sí, sí, Sí. bastantes. Y Pero la primera honestamente, vez, ¿mm? y la primera vez que empezó a trabajar ahí, ¿cómo se sentía usted? La No, primera vez. solo es que como yo ya tenía ese prejuicio, si lo queremos ver así, de que en call centers y cosas así, la gente va a insultar, ya llevaba esa idea. Entonces traté de pensarlo antes de antemano, como no te lo tomes a pecho, y funcionó. Pero es que en sí como trabajaba con gente del extranjero, ya se imagina, gente de Estados Unidos, son bien elevados a comparación de nosotros. Entonces me decían como, ay, tú ni sabes, tú sos de otro país, bla, bla. O sea, racista, ¿verdad? Bastante racistas. Entonces, era bien feo, pero honestamente no me lo tomaba mal, fíjese, no me dolía. O sea, era como bastante tranquila. Lo que sí me desesperaba, tal vez que sí fue como un insulto que sí me llegó así, que era como un caballero que quería un recibo de algo, no sé. Yo bien tranquila se lo hice, pero él me decía que, déjame decirte que aunque sepas hablar inglés y no sé qué, siempre vas a ser una incompetente, te vas a quedar en el país donde está, no sé qué. Y dije, wow, o sea, algo personal, ¿eh? Pero sí, ese tipo de insultos sí son los que bastante feos, pero pues, ajá, solamente. La gente de servicio al cliente tiende a ser bastante paciente, honestamente. Eso aprendí de ahí y me sirve hoy en día a tener paciencia y no tomarse las cosas a pecho. Muy bien. Pero había más de algún compañero que sí, que llegaba por primera vez y salía casi llorando. No, nunca vio eso. Sí, bastantes, muchos, bastantes. Y en realidad, incluso en el poco tiempo que estuve ahí, hasta, o sea, cuando tuve que irme por la carrera, en realidad, decían que no me fuera porque cabal, o sea, era bastante paciente, pero otros compañeros míos no aguantaban, o sea, se quebraban así súper rápido. Yo les decía que se calmaran porque es gente que jamás van a conocer, que tranquilos, pero sí, o sea, mentalmente es bien desgastante, eso sí, es bastante desgastante. Muy bien. A eso
a eso de evitar meter emociones se le llama aislamiento afectivo. Muchas gracias. Gracias por Claro, claro. compartirnos. Gracias. Nos ilustró mucho esto del aislamiento afectivo. La otra es la compensación, jóvenes. La otra es la compensación. Y creo que la compañera, hablábamos de la definición de que funcionan mejor cuando son de manera inconsciente. ¿Va? O sea, cuando las cosas se ven de manera natural, como decía ella, ¿va? Funcionan mejor. Es más creíble. ¿Va? Entonces, causan quizás menos problemas. La otra es la compensación. Bueno, en este caso el aislamiento afectivo pues es algo positivo, es un mecanismo de defensa muy positivo para nosotros los seres humanos. La otra es la compensación. Por ejemplo, hay compañeros que no son muy buenos para el estudio, pero pueden ser muy buenos para el deporte. Entonces, incluyámoslo, dice, porque pues vamos a jugar con otra selección y ahí lo metemos. Otras veces no puede ser muy atractivo, muy guapo, pero puede ser bien cómico, bien chistoso. Entonces, contrarrestar pues una debilidad real o no, buscando sobresalir en una actividad. Conocí a un amigo así, pero era bien chistoso, bien cómico. Entonces, muchas veces pues lograba conquistar el amor de una señorita. Lo otro es el desplazamiento. Yo tengo mi jefe me llama y me empieza a decir un montón de cosas porque un error que hubo y se enoja y casi me echa del trabajo, me dice de todo, lo malo, que no sirvo, que soy un inútil, que desgracia porque lo elegí para trabajar aquí, yo pensé que usted era bueno, todo eso. Pero yo no le puedo decir nada yo, porque si le digo me va a echar. Yo tengo que pagar deuda, entonces mejor me aguanto. Sí, jefe, discúlpeme, jefe, perdone, jefe, ya no va a volver a pasar, jefe, voy a tener más cuidado. Así, ¿va? Ya, váyase pues ya. No lo quiero ver ahorita, ¿va? Ah, está bien. Pero voy con una cólera, ¿va? Entonces viene después el otro con el que trabaja conmigo, que es mi subalterno, lo llamo y le empiezo a decir, a regañarlo también. Y entonces, él también no me puede decir nada a mí. Entonces se va a su casa y sale la esposa, hola amorcito, quítate de que ahorita no te quiero ver. Entonces desplazamos ese sentimiento hostil sobre personas o objetos que no nos suscitaron esas emociones. Hay gente que le pega el chucho, hay gente que le pega, bota las cacerolas, tira los vasos. ¿Qué culpa tenían los vasos? ¿O qué culpa tenía el perrito? Pero hizo eso, desplazó la ira. La otra es la fantasía, ¿va? Consiste en realizar con la imaginación aquello que no podemos conseguir en la realidad. Quiero contarles que fui a Francia, ¿va? La semana pasada estuve allá en el viejo continente y me fue tan bien, pues, o sea, no, viajé en primera línea, estuve en el mejor hotel de allí, de París, ¿qué más? Comí rica, buena comida, pero alguien me dice, mire profesor, ¿y por qué no nos enseña las fotos? Enséñanos los videos, queremos verlo. Vengo yo y le digo, ay, es que fíjate que la cámara o el celular se me arruinó, fíjese. Como estaba bien helado allá y la nieve y todo, como que ya no funcionó y perdí la foto, fíjese. Así que, ay, me disculpo. Entonces, pero alguien que me conoce dice, el profesor ni a Sonsonate llega. No llega ni allí al centro de San Salvador y anda diciendo que anda por París y todo eso. Entonces, pero lo hago ¿por qué? Quizás no, porque una persona puede mentir de manera compulsiva, por ejemplo, diciendo, por ejemplo, que está en desgracia, ¿va? Y que necesita pisto para comer, ¿va? Lo otro puede ser que diga que lo acaban de asaltar, ¿va?
o que se le murió su abuelo, su abuela, y que la tiene que enterrar, y que pues hubo una desgracia en la familia. Mentir también porque tiene cáncer, ¿va? Y que necesita un tratamiento médico y que necesita pisto. Pero la fantasía va más al hecho de imaginar cosas que son algunas veces quizás extraordinarias, ¿va? Con tal de que me acepten en un lugar o ser parte de un grupo de personas que tienen algún tipo de influencia, ¿va? Económica. Sí, también es una mentira, ¿va? Definitivamente siempre, pero más lo hacen así como muy muy bonito el paisaje, ¿va? Para pues llamar la atención de las personas. Sí, hay hay gente que miente de manera compulsiva, hablando de su desgracia, hablando de sus cosas que dice. Por ejemplo, yo conocí a una persona que mató a toda su familia y siempre pedía el dinero. Entonces, ya se volvió parte de esa situación. Entonces, la fantasía, jóvenes, es esa parte, pues, de esa grandeza, ¿no? Para ser aceptado por otros. La otra es la identificación. Hay personas que usan el mecanismo de defensa para quizás ocultar algún error. Por ejemplo, quieren vestirse igual que su artista favorito, empiezan a peinarse como su artista, se ponen el tatuaje, algunos empiezan hasta a cambiar su aspecto físico. Por ejemplo, conocemos gente que quiere parecerse a la Barbie, ¿va? O quiere tener la forma de un muñeco, el compañero de la Barbie, y se quitan algunas veces se quitan algunas partes del cuerpo. Eso ya son aspectos de identificación, que ya es un poquito ya más intenso también. Los niños, por ejemplo, quieren pertenecer a algún personaje, ¿va? Que admiran. Y en el caso de los adultos, pues ya es algo patológico cuando la persona quiere parecerse, por ejemplo, a algún artista, ¿va? Hay gente que llega a cambiar hasta todo su aspecto físico. Después tenemos la formación reactiva, jóvenes. Aquí, un ejemplo de esto es cuando es el Día de las Madres y el hijo pues sube la foto de la mamá, y empieza a decir una serie de grandezas. Por ejemplo, mi mamá es mi héroe, es mi diosa, la amo, sin ella no podría vivir, el día que faltes mi mundo se acaba, sos la luz que me ilumina, sos el sol que me ayuda bueno, hay una serie de cosas ahí. Pero en la realidad, este hijo no quiere a su mamá. Cuando la señora le pide un favor, se enoja. Cuando le sirve la comida, siempre dice, esta comida no sirve. Se avergüenza de la mamá. No la ama, pues. Pero en las redes sociales aparece que sí, ¿va? Y ahí, pues, los comentarios, mira, tu mamá, cuídala, mira, amarla, yo ya no la tengo mi mamá, pero vos sí. Entonces, pero en la realidad no la ama, pues. Entonces, eso es una formación reactiva, ¿va? Por eso dice ahí, adoptar o expresar sentimientos contrarios a los verdaderos. Al final no la ama, pero es una apariencia. También con frecuencia tiene un importante factor de censura, ¿va? Se niega un deseo o sentimiento que se tiene. Muchas veces esto se da también cuando a alguien le gusta una persona, ¿va? Pero puede ser por su estado social, por su estado político, por su raza, por varias cosas, que se niega a querer a esa persona. Le gusta, pero
tiene miedo a que la gente se burle. Entonces dice, cuando alguien le dice, ¿a qué a vos te gusta esta persona? Uy, dice, ¿cómo me va a gustar él? No, a mí no me gusta la gente pobre, a mí no me gusta la gente acabada, me gusta gente rica, gente que tiene plata. Y entonces, pero en el fondo le gusta, pero tiene miedo, una censura, dice, no, que no puedo, me gusta esa persona, pero no puedo. Entonces, ese sentimiento que se tiene, también puede ser inconsciente también, como lo que suele pasar con el hecho de algunos niños que le jalan las colitas a las niñas y lo hacen así, ¿verdad? Y entonces, lo que pasa es que la quieren, les gusta, pero no se lo pueden decir, y lo hacen de manera inconsciente. Conocí un caso en la República Dominicana de una niña que un joven que lo habían tomado en la casa, él andaba de vagabundo allí en la casa, lavaba carros y entonces lo aceptó esa familia en la casa, le daban comida, el cipote jugaba con ella, creo que tenía como 15 años la niña y él tenía como, no sé si 14 años, pero lo que les digo así, para no hacer muy larga la historia, la ahogó, o sea, fueron a jugar a la piscina y la tiraba el agua, la tiraba y hasta que se le paró encima de la piscina y la ahogó. Entonces, el niño pues se vio, todavía la agarró, la salvó y después se fue. Bien. Entonces, un video logró captar esa escena y lo metieron preso. Pero imagínense una formación reactiva, ¿va? Donde había una censura, pero había también un sentimiento de quizás querer andar con ella, pero al final terminó quitándole la vida, dañándola, ¿va? Entonces, quizás tenía miedo a no ser aceptado, quizás no lo aceptaba la niña, bueno, tantas cosas aquí que podríamos decir. Pero él, con su conducta, demostró todo lo contrario. Claro, ahí hay otros casos, hay otras situaciones que tendríamos que ver, pero hay personas que se niegan a querer a alguien, por muchas razones. La otra es la negación, ignorar lo desagradable para no enfrentarse. Hay personas que le dicen, mira, esta persona habla de vos, te critica, te ponen mal, pero como la quiere, piensa que va a cambiar, es la única persona que la acepta, se niega a ver la realidad. Entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver. La proyección es atribuir nuestras faltas a otro. Entonces, por ejemplo, el ladrón pues piensa que todos son ladrones. También el celoso o el que anda de infiel muchas veces quiere celar al otro. Cela al otro, pero él es el que anda de infiel. La racionalización, jóvenes, es justificar las cosas. Por ejemplo, ¿por qué fuiste infiel o por qué hiciste eso? Vos me dejaste, no me haces caso, no me sacás, no salimos. Y pues entonces yo lo hice. Racionalizan las cosas. Me sacaron del equipo porque me tenían envidia. Me suspendieron porque no me quiere el entrenador. Entonces, muchas veces racionalizan las cosas. La regresión, en el caso se pueden ver de dos maneras. Uno, un adulto que ya tenga unos 60 años que quiere pues tener una experiencia de joven. Quiere vestirse como un joven, quiere vivir como un joven, conquistar personas de menor edad y así sucesivamente. Podría ser un ejemplo de regresión. En el caso de los niños, cuando va a llegar su hermanito que acaba de nacer, se acuestan en la cuna, quieren volver a tomar pacha, entonces empiezan a padecer de enuresis, todo eso. Entonces, y no se sabe por qué, y al final es por la llegada de un niño. Y la otra es la sublimación, ¿no? Que es el desvío de impulsos reprimidos hacia actividades aceptadas por la conciencia. En este caso, por ejemplo, una persona que es alcohólica o drogadicta, que va a rehabilitación y ahora pues al salir, él quiere ver cómo ayuda a las personas, con tal de que con el miedo de que no va a caer él de nuevo. Entonces hace eso, dice, voy a ayudar a alguien para no caer en ese problema. Esos son los aportes, jóvenes, que vamos a hacer. Voy a pedirles que
a las 7 de la noche, yo voy a habilitar un espacio ahí para que ustedes puedan hacer un ejercicio de los mecanismos de defensa. Me van a elegir 3 mecanismos de defensa y a cada uno le van a poner una historia. Me la van a hacer en Word, me la van a pasar a PDF y ahí me la van a subir donde dice tarea. Entonces vamos a habilitar ese espacio a las 7 de la noche y va a terminar a las 8 de la noche. Entonces, Profe, ¿cómo dice? en mi caso, a las 7 tengo un examen de química y también termina a las 8. Yo igual tengo el mismo corto. ¿Qué se puede hacer en ese Entonces, caso? lo voy a habilitar siempre a las 7 y lo voy a cerrar a las 9 de la noche. ¿Les parece? Sí, está bien. Vale, entonces vamos a hacer eso. Lo voy a habilitar siempre a las 7 y lo vamos a cerrar a las 9 de la noche. Para que no tengan problemas de poder hacer esa actividad. Entonces, ahí está la información. Quiero ver, ahí está. Vamos a chequearlo. Cuando estén ya los Una jóvenes consulta. Dígame. Prácticamente tenemos que elegir 3 mecanismos de defensa y colocar ejemplos propios de cada No, uno. no, ¿Cómo? no, historias Ah, ok. inventadas. Ok, Sí, perfecto. un día hay una niña, y así, historias de inventadas. No, no tiene que ser algo, de la vida real. No, no, no cosas de ustedes, no, solo historias inventadas. 3 historias, 3 mecanismos, a cada uno le ponen un mecanismo de defensa y me lo envían con la respuesta, ¿va? Con el mecanismo de defensa que ustedes le van a poner. Entonces, la otra semana vamos a hacer un ejercicio en la parte asincrónica donde vamos a adivinar cuál es el mecanismo de defensa. Como van a hacer varias historias, voy a elegir algunas y las voy a poner en la pantalla y entonces todos van a dar su opinión de qué mecanismo de defensa es. El dueño de la historia nos va a decir si acertamos o no acertamos. Por eso lo vamos a hacer ahora. No sé si tienen preguntas. Los mecanismos de defensa ustedes los van a elegir, cuál de todos los que he mencionado ahí. Ahí está también el material de apoyo. Mire, sería de solo escribir por ejemplo, vaya, si yo escogiera el desplazamiento, solo tendría que poner como el nombre del mecanismo o tendría que dar una breve explicación de eso. No, tiene que agregarle una historia. Por ejemplo, si el desplazamiento, usted dice, un día mi hermano, mi mamá lo regañó porque no metió, no sacó la basura a la hora de que pasaron el camión. Entonces, mi mamá lo regañó muy fuertemente y entonces, él se enojó. Entonces, al salir, yo estaba en la sala o la persona estaba en la sala y de repente, pues, el hermano le gritó a la hermanita sin ninguna razón. Entonces vino la hermanita, también se puso a llorar y se enojó también. Y entonces allí estaba un cumbo de ropa y le pegó una patada. Así, una historia así. Bye, gracias. Así son las historias que me van a decir. No sé si tienen algún otro comentario, jóvenes. Creería que todo está claro. Vaya, Yo también entonces, creo que todo está claro. todo está claro como el café o como la horchata. Entonces habilitaría de 7 a 9, ¿verdad? Así es, a esa hora habilitaríamos.